Los sensores atmosféricos empezaron a emitir sus advertencias alrededor de las 18, hora de la estación cero. Ethan Cross levantó la vista de su cena, una pasta rehidratada que de alguna manera era insípida y agresivamente salada, y miró la pantalla del clima proyectada en la pared de su hábitat. Malo. Muy malo. Una tormenta eléctrica se acercaba desde las tierras altas del este, más grande que cualquier otra que había visto en 3 meses de trabajo de investigación solitario en Z7. Las lecturas mostraron una actividad electromagnética que podría freír equipos desprotegidos y cocinar tejido orgánico en cuestión de minutos de exposición. Genial, murmuró Ethan, abandonando su comida para asegurar el hábitat. Había pasado por una docena de tormentas durante su destino, pero esta parecía particularmente violenta. Era hora de prepararse y esperar. Selló las puertas exteriores, activó el blindaje electromagnético y verificó que todo su equipo de inspección se encontraba seguro en el interior o preparado para soportar condiciones climáticas extremas. El hábitat fue diseñado exactamente para esta estructura reforzada que podría soportar los peores berrinches atmosféricos de Z7 mientras mantenía a sus ocupantes seguros y relativamente cómodos. La tormenta golpeó con una furia impresionante. Relámpagos que no eran exactamente relámpagos, sino más bien una descarga atmosférica que tornaba el cielo morado y blanco, resquebrajaban sobre nuestras cabezas constantemente. Un viento que no era exactamente viento, sino más bien una diferencia de presión capaz de arrancar los equipos de sus amarres, aullaba alrededor de las paredes curvas del hábitat. Ethan había aprendido a no mirar. La exhibición de cruda violencia planetaria fue hermosa, pero también profundamente inquietante. Se estaba instalando con un libro de papel de verdad, enviado a un alto costo porque 3 meses solo requerían del consuelo tradicional, cuando oyó algo por encima del rugido de la tormenta. Impacto contra su puerta exterior, no escombros. Ethan había aprendido a distinguir la percusión aleatoria de material arrojado por la tormenta del contacto deliberado. Esto era rítmico, decidido, alguien golpeando. Eso era imposible. Ethan estaba solo en Z7, la única instalación humana en una luna que estaba siendo sometida a estudios atmosféricos preliminares antes de considerar la terraformación. No se le había notificado de la llegada de ningún personal. Los barcos no desembarcaban durante tormentas como esta. Demasiado peligroso, demasiado probable que se fría por la descarga atmosférica. Pero los golpes continuaban, desesperados, insistentes. Alguien estaba afuera en una tormenta que lo mataría en cuestión de minutos. Ethan no lo dudó. Corrió hacia los controles de la esclusa de aire, ignorando los protocolos de seguridad que insistían en que abrir la puerta exterior durante una tormenta activa era una estupidez suicida. Si alguien estaba afuera, estaba muriendo. Los segundos importaban. La puerta exterior se abrió de golpe y una figura entró tambaleándose en la esclusa de aire. Alto, definitivamente no es humano, incluso a través del traje ambiental. La esclusa de aire funcionó automáticamente, pero Ethan pudo ver que su traje humeaba por el daño eléctrico, los sistemas fallaban y el movimiento se volvía lento. Cuando la puerta interior se abrió, la figura se desplomó hacia adelante. Ethan los atrapó, su cuerpo humano más bajo luchando con su altura y peso, arrastrándolos hacia adentro y sellando la puerta detrás de ellos. Su traje estaba muy dañado, tenía múltiples puntos de ruptura, el soporte vital fallaba y los cascos y la placa facial estaban agrietados. «Espera», dijo Ethan, mientras buscaba los cierres del casco. «Te voy a sacar de esta cosa». El casco se cayó y Ethan se quedó congelado. Belcari. Estaba mirando a una mujer Belcari, inconfundible, con esas orejas largas y elegantes ahora aplastadas contra su cabeza, ojos plateados abiertos por el dolor y la conmoción, la piel cambiando a través de colores que podrían significar angustia o herida, o ambas. Los Belcari eran aislacionistas, reclamaban vastos territorios y respondían a las intrusiones con una fuerza militar abrumadora. La humanidad tuvo un contacto mínimo con ellos, y el contacto que existía era tenso en el mejor de los casos, abiertamente hostil en el peor,
y uno de ellos acababa de estrellarse en su hábitat durante una tormenta. Ella lo miró fijamente y él vio cómo se daba cuenta de lo que era. Humana, susurró. La palabra traducida por su traje era un sistema dañado pero aún funcional. Su mano se movió hacia lo que definitivamente era un arma enfundada en su cadera, y luego se detuvo. Estaba gravemente herida, con quemaduras visibles en sus brazos y cuello expuesto donde el traje había fallado. Respiraba con dificultad, todo su cuerpo temblaba de dolor y conmoción. Necesitaba atención médica de inmediato. También lo miraba como si fuera una amenaza. Sus orejas se arquearon en expresiones que los conocimientos básicos de xenobiología de Isen identificaron como miedo y agresión mezclados. «Estás herida», dijo Isen lentamente, manteniendo las manos visibles y discretas. «No voy a hacerte daño. Necesita tratamiento médico. Por favor, déjame ayudarte». No se movió, no habló, solo lo observó con esos ojos plateados mientras su traje dañado seguía fallando. Y sus heridas se empeoraban a cada segundo. Isen tomó una decisión. «Me acerco. Soy médico. Entrenamiento básico, pero sé cómo tratar quemaduras y shock. Voy a ayudarte, quieras o no, porque dejarte morir en mi hábitat no es una opción con la que pueda vivir. Si me vas a disparar por ayudar, hazlo después de que haya detenido tu hemorragia inmediata». Se movió con cuidado, atento a cualquier señal de que ella realmente sacara el arma. No lo hizo. Su mano se apartó de la funda, aunque sus ojos seguían cada movimiento de él con cautelosa intensidad. El sistema médico de su traje seguía funcionando, mostraba signos vitales y datos biológicos que el botiquín de Isen podía interpretar. La fisiología Belcarí era lo suficientemente similar a la humana como para que sus suministros de emergencia funcionaran. Primero quemaduras, luego tratamiento de shock, luego evaluación de otras lesiones. «Esto va a doler», advirtió Isen, sacando gel regenerativo. «Y vendas esterilizadas. Pero es mejor que morir. Intenta no dispararme mientras trabajo». Empezó con las quemaduras más graves en sus brazos, equivalentes a una segunda derne, donde la descarga eléctrica había superado la protección de su traje. El gel regenerativo se iluminó con actividad biológica al interactuar con su química, y ella siseó de dolor, pero no se apartó. «¿Cómo te llamas?», preguntó Isen mientras trabajaba, intentando mantenerla consciente y concentrada. «Soy Isen. Isen Cross, ingeniero topográfico. Llevo 3 meses solo en esta luna haciendo análisis atmosféricos. Es mi primera visita». No respondió de inmediato, su respiración era agitada e irregular. Luego, en voz baja, «K, encantado de conocerte, K. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias». Pasó a tratar las quemaduras de su cuello, intentando ser delicado con un tejido claramente sensible. «¿Qué hacías en medio de esa tormenta? Tu nave se estrelló». «Sí», la palabra fue forzada. «Falló los sistemas. Error de navegación. Atrapada en el campo de descarga. Aterrizaje de emergencia. Apenas sobreviviste al impacto. Y luego corriste a refugiarte en una tormenta que debería haberte matado en minutos». Isen terminó de tratar sus quemaduras visibles y empezó a revisar si tenía lesiones internas con su escáner médico. Eso fue o increíblemente valiente o increíblemente estúpido. «Ambas cosas», logró decir ella. Y Isen pensó que podría haber habido un toque de humor en la palabra. «Puedo trabajar con ambas». Revisó las lecturas del escáner. No había daños internos que amenazaran su vida de inmediato, aunque necesitaría descanso y atención médica adecuada más allá de las capacidades de su equipo de campo. «Vas a vivir», lo cual es bueno porque odiaría haberte salvado de la tormenta solo para perderte por el shock. Ella lo observaba con una hostilidad menos evidente ahora, aunque sus orejas seguían agachadas por el cansancio. «¿Por qué ayudas?» «Soy enemiga. Mi gente te mataría por estar en el espacio reclamado». «No estamos en el espacio reclamado». «Espacio. Z7 es territorio no reclamado bajo los acuerdos del horizonte».
Tengo derecho legal a estar aquí. Isen la cubrió con una manta térmica de sus suministros de emergencia. Y no eres mi enemigo ahora mismo. Ahora mismo, eres una persona herida que necesitaba refugio. Eso es todo lo que importa. Los humanos son extraños, murmuró. Pero sus ojos ya se cerraban por el agotamiento y la conmoción que la afectaba. Probablemente. Isen asintió. Descansa ahora. La tormenta debería pasar en unas horas. Averiguaremos el resto cuando no te estés muriendo. Se quedó dormida inconsciente. Y Isen se recostó mirando a la mujer Belcarí que ocupaba la cama de emergencia de su hábitat. Acababa de salvar la vida de alguien cuya gente consideraba a los humanos invasores. Aún podría dispararle al despertar. Podría llamar a su gente y hacer que lo arrestaran o lo mataran. Podría convertir su acto de misericordia en un desastre diplomático. Bueno, le dijo Isen a su hábitat vacío, esta será la mejor decisión que he tomado o la peor de todas. No había término medio. La tormenta rugía afuera, y Isen se acomodó. Para vigilar a su inesperado, potencialmente peligroso y definitivamente complicado huésped. La tormenta duró 3 días. 3 largos y tensos días atrapados en un espacio reducido con una mujer Belcarí herida que alternaba entre un cansancio sospechoso y la reticente aceptación de su atención médica. El estado de Kailia mejoró de forma constante. Las quemaduras sanaron con tratamiento regenerativo. Su respiración se normalizó. Recuperó las fuerzas. Pero la tensión persistía. 2 miembros de especies mutuamente hostiles compartiendo un espacio apenas lo suficientemente grande para uno. Ninguno capaz de irse mientras la tormenta rugía afuera. Aprendieron a guiarse el uno al otro. Isen le dio espacio, se movió lentamente, mantuvo un tono neutral y no amenazante. Cal lo observaba constantemente, sus largas orejas siguiendo sus movimientos, su mano siempre cerca de su arma, aunque nunca llegó a desenvainarla. Al segundo día, finalmente habló más allá de los monosílabos. ¿Por qué ayudas?, preguntó mientras él le cambiaba las vendas. Soy enemiga. Mi gente te mataría por estar en el espacio reclamado. Te lo dije antes, no estamos en el espacio reclamado. Esta luna es territorio no reclamado bajo. Escuché tus palabras. Sus orejas se inclinaron con frustración. Pero debes saber que consideras este sector nuestro, independientemente de tus acuerdos humanos. No reconocemos tu expansión. Eres un invasor, aunque tus leyes lo digan. Entonces tu gente debería presentar reclamaciones adecuadas bajo la ley interestelar en lugar de simplemente declarar vastos territorios fuera de los límites y disparar a cualquiera que se acerque. Isen aplicó gel regenerativo fresco con más firmeza de la necesaria. No puedes reclamar espacio que no estás usando y esperar que todos los demás respeten límites indefinidos. Sus orejas aplanaron la ira. No sabes nada de la historia Belcarí, de la especie que intentó genocidarnos, que sobrevivimos solo reclamando espacio y defendiéndolo a ultranza. Aprendimos por las malas que dejar que otros se acerquen significa morir. Y ahora estás tan traumatizada por tu historia que matas a cualquiera que se acerca, incluso cuando no tiene intenciones hostiles. Isen la miró directamente a los ojos plateados. Eso no es fuerza, K. Es miedo. Tienes tanto miedo de ser destruida que destruyes primero y lo llamas defensa. Te atreves. Me atrevo porque estoy curando tus heridas mientras tú, sentada en mi hábitat, me amenazas con tu arma. Su voz era aguda. Yo te saqué de una tormenta que te habría matado, te proporcioné atención médica, compartiste mi comida y refugio, y aún me tratas como si fuera el enemigo. Así que sí, me atrevo a hablar con sinceridad porque a estas alturas, ¿qué más puedes hacerme? Guardó silencio un largo rato, sus oídos recorriendo patrones complejos. Luego, en voz baja, dijo, tienes razón. Me disculpas. Me has mostrado una amabilidad inesperada. No debería corresponderte con hostilidad. Disculpa aceptada. Isen terminó con sus vendajes. Y lamento haber sido tan duro. Esta situación es estresante para ambos.
Después de eso, establecieron una tregua incómoda. Comían en silencio en extremos opuestos del hábitat, evitando conversaciones que llevaran a discusiones, pero la proximidad forzaba la familiaridad. Isen se enteró de que ella era piloto de reconocimiento y cartografiaba la expansión humana en territorios que Belcarí consideraba suyos. Se enteró de que él era un contratista civil enviado a puestos aislados porque prefería la soledad a las estaciones abarrotadas. ¿Eliges estar solo?, preguntó Ka al segundo día, lo suficientemente sorprendido como para iniciar la conversación. Tu gente no impone el aislamiento como castigo. No hay castigo. Yo. Se ofreció como voluntaria para un trabajo de reconocimiento en solitario. Isen preparó comida que ella podía comer basándose en la base de datos nutricionales de su traje. No me llevo bien con las multitudes. Demasiado ruido. Demasiadas expectativas. Me gusta la tranquilidad. Me gusta tener control sobre mi entorno y mi horario. Los puestos en solitario son perfectos para mí. Belcarí no elegiría tal aislamiento. Valoramos la toma de decisiones colectiva en comunidad. Estar sola es, buscó las palabras. Incómoda. Incorrecta. Especies diferentes. Preferencias diferentes. Él puso comida a su alcance. Pero compartimos el instinto de supervivencia. Te estrellaste, buscaste refugio, confiaste en un extraño porque la alternativa era la muerte. Eso es universal. Yo no confiaba en ti. No tenía elección. Y aún así sigues viva porque elegiste la supervivencia sobre los prejuicios. Eso es algo. Isen empezó a comer su propia comida. Puede que tu gente no lo apruebe, pero tomaste una decisión inteligente. Vivir con la ayuda del enemigo es mejor que morir con la pureza ideológica intacta. Casi sonrió. Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia adelante. Quizás diversión o reconocimiento del punto. Eres extraña para ser humana. Nuestros informes de inteligencia describen a tu gente como arrogante, agresiva y desdeñosa con otras especies. Preocupaciones. No son nada de eso. Sus informes de inteligencia probablemente sean tan parciales como los nuestros sobre los Belcarí. Nos dicen que son aislacionistas paranoicos que disparan primero y nunca se molestan en preguntar. Aún no me han disparado, así que tal vez nuestros pueblos se equivoquen el uno con el otro. Quizás ella consideró cuidadosamente su comida antes de comer. Gracias por adaptarse a mis necesidades dietéticas. Muchas especies no se molestarían. De nada. Parece lo mínimo indispensable cuando se reciben invitados inesperados. Después de eso, se acostumbraron a una rutina más cómoda. La conversación se hizo más fluida. Ella le habló de su cultura, de su historia de casi extinción y la paranoia defensiva que le siguió. Él le habló de la expansión humana, de las presiones de la superpoblación que impulsaron la exploración y la colonización. No somos tan diferentes, observó Isen una noche mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. Ambas especies tenemos traumas que impulsan nuestro comportamiento. El tuyo te pone a la defensiva y te aísla. La mía nos hace expansionistas y agresivos. Ambos reaccionamos al miedo, solo que en direcciones opuestas. Vuestra especie no parece tener miedo, replicó Ka. Te lanzas a todo sin dudarlo. Reclamar territorio sin preocuparse por los habitantes existentes. Porque tenemos miedo de quedar atrapados, de quedarnos sin espacio y sin recursos como casi nos ocurrió en la Tierra. La expansión es nuestro instinto de supervivencia. Encuentre más espacio antes de asfixiarnos en lo que tenemos. No es malicioso, es desesperación disfrazada de audacia. Se quedó en silencio durante un largo rato, con sus oídos atentos a través de patrones pensativos. No había considerado esa perspectiva. Nuestras sesiones informativas presentan a los humanos como conquistadores arrogantes, no como sobrevivientes desesperados que buscan espacio para respirar. Y nuestros informes presentan a los Belcarí como agresores paranoicos, no como defensores traumatizados que protegen el espacio que necesitan para sentirse seguros. Isen la miró a los ojos.
Quizás nuestros dos pueblos estén equivocados el uno con el otro. Quizás ambos seamos simplemente especies asustadas que intentan sobrevivir de la mejor manera que sabemos. Quizás sus orejas estaban inclinadas con lo que podría haber sido respeto. Me has dado mucho que considerar, Cross. Al tercer día, la tormenta finalmente estalló. Los sensores mostraron condiciones atmosféricas despejadas, niveles electromagnéticos seguros y visibilidad regresando. K podría irse. Debería irse. Cuanto más tiempo permaneciera, más probable sería que las autoridades humanas detectaran su presencia y crearan un incidente diplomático. Pero ella dudó en la esclusa de aire, completamente vestida y lista para partir, mientras sus oídos recorrían patrones complejos. Isen estaba aprendiendo a leer. Conflicto, incertidumbre, algo más que no podía identificar. Gracias, dijo formalmente, por salvarme la vida, por curar mis heridas, por tratarme como una persona y no como un enemigo. Para conversaciones que desafiaban suposiciones que consideraba verdades incuestionables. Recordaré esto. De nada. Isen lo decía en serio. Buen viaje, Kaiya. Intenta no estrellarte en más tormentas. Me esforzaré por evitar ese destino. Ella se giró para irse, pero luego se detuvo. Se dio la vuelta. Cruz. Si nuestros pueblos no fueran enemigos, creo que podríamos haber sido amigos. Tienes carácter, respeto, coraje para ayudar sin esperar recompensa, voluntad de cuestionar los propios prejuicios, capacidad de ser amable con quienes no lo merecen. Estas son cualidades raras en cualquier especie. Gracias. No eres tan malo una vez que dejes de apuntarme con armas. Sonrió para demostrar que estaba bromeando. Si las circunstancias fueran diferentes. Sí, creo que podríamos haber sido amigos. Ella asintió, sus orejas se movieron con algo parecido a tristeza, y salió por la esclusa de aire. Isen la observó cruzar el paisaje tormentoso hacia su nave accidentada. Su figura se hizo cada vez más pequeña hasta que desapareció tras una cresta. Estaba solo otra vez. El hábitat se sentía más vacío que antes de su llegada. 3 días de compañía forzada habían sido estresantes, pero también significativos, importantes. Había aprendido más sobre la cultura belcarí a partir de conversaciones directas con Kaya que a partir de meses de reuniones informativas de inteligencia. Y la extrañaría, lo cual sería estúpido. Ella era un enemigo potencial que lo había amenazado repetidamente. Pero extrañaría las conversaciones, el intercambio cultural, el desafío de superar las diferencias entre especies a través de la proximidad forzada. De vuelta a las inspecciones solitarias, Isen contó su hábitat vacío. Al menos no será aburrido. No puedo esperar a explicar esto en mi próximo informe. Regresó a su equipo, listo para reanudar la rutina que había sido su vida durante 3 meses. Entonces oyó pasos, se giró y encontró a K parada en su esclusa de aire nuevamente, sin casco y con las orejas angulosas con una expresión que finalmente reconoció. Esperanza mezclada con miedo, decisión mezclada con duda. Oh, dijo en voz baja, ¿podrías venir conmigo? ¿Qué? Isen estaba seguro de que había escuchado mal. La tormenta debe haberle dañado los oídos o el cerebro. La gente te deja en una soledad que llevaría a la mayoría de los seres a la inestabilidad psicológica. Tienes habilidades que serían valoradas en territorio Bari. Experiencia en ingeniería, capacidad diplomática y la capacidad de ver más allá de los prejuicios hacia las especies que la mayoría no puede controlar. Podrías venir conmigo, no como prisionero, sino como invitado, consejero, quizás algo más si así lo deseas. Tu gente me mataría en el momento en que pusiera un pie en el espacio belcarí. Isen dijo que su cerebro estaba teniendo dificultades para procesar lo que ella estaba sugiriendo. Tú mismo lo dijiste. Los belcarí ven a los humanos como invasores, amenazas, enemigos que deben ser eliminados. ¿Por qué me tolerarían? Porque tengo rango e influencia dentro del comando de reconocimiento. Porque la ley belcarí reconoce la deuda vitalicia. Me salvaste,
lo cual crea obligación y protección bajo nuestras costumbres, porque te reclamaría como mi responsabilidad, mi cargo, y cualquiera que te hiciera daño respondería ante mí personalmente. Sus ojos plateados lo sostuvieron con una intensidad sorprendente. Podría protegerte. Y después de 5 días observando tu carácter, tu competencia, tu capacidad para ver individuos en lugar de solo categorías de especies, creo que no solo sobrevivirías entre los Belcarí, sino que potencialmente prosperarías. Entiendes el aislamiento. Respetas los límites. Valoras la competencia por encima de la apariencia. Estas son cualidades que mi gente valora mucho, incluso si afirman odiar a tu especie. ¿Hablas en serio, Isen? La miró fijamente, buscando cualquier señal de que se tratara de una broma elaborada o una trampa. ¿De verdad me estás pidiendo que abandone mi puesto de reconocimiento y me lance a territorio hostil con alguien que conocí hace 5 días durante una tormenta eléctrica? Sí. Se acercó, con las orejas inclinadas hacia adelante con una mezcla de determinación y algo más de suavidad. Porque estos 5 días me han mostrado algo que no esperaba descubrir. Los humanos pueden ser honorables. Se puede confiar en ti específicamente. Tienes una integridad que trasciende la lealtad a la especie. Y descubro que no quiero despedirme. Y no volverte a ver cuando decir adiós no sea realmente necesario. La voz de Isen se quebró. Aunque quisiera, y no digo que quiera, tengo un contrato. Obligaciones con la compañía de reconocimiento. Responsabilidades que no puedo abandonar simplemente porque un extraterrestre que salvé de una tormenta me pidió que me escapara con ella. Tu contrato te confina a la luna aislada durante 6 meses más sin contacto humano, realizando un trabajo que los sistemas automatizados podrían realizar igual de bien. Tú mismo me dijiste que aceptaste esta asignación porque prefieres la soledad a las estaciones abarrotadas. Pero hay una diferencia entre la soledad elegida y el aislamiento forzado. Entre tener espacio para ti y no tener a nadie en absoluto. Sus orejas se inclinaron con algo parecido a la preocupación. Te observé durante nuestros días juntos. Estás solo, Isen Cross. Lo ocultas bien. Lo entierras bajo las rutinas, el trabajo y finges que el aislamiento es una preferencia en lugar de una resignación. Pero lo veo y te ofrezco una alternativa. Ven conmigo. Conoce el espacio Belcarí. Conoce a mi gente como individuo en lugar de como representante del enemigo. Tal vez ayude a cerrar la brecha entre nuestras especies que los diplomáticos no han logrado cruzar durante generaciones. Tal vez sus orejas se aplanaron. Con evidente vergüenza. Quizás simplemente pasar tiempo con alguien que entienda lo que significa estar separado de su gente, incluso estando rodeado de ellos. Isen quería negarse, debería negarse. Esto era una locura a todos los niveles. Abandonar su puesto rompería su contrato y potencialmente, pondría fin a su carrera como explorador. Ir al espacio Belcarí era peligroso. Sus militares podrían decidir que era un espía o una amenaza, independientemente de la protección de Kaya. E incluso si sobrevivía a las implicaciones políticas, estaba el simple hecho de que estaba considerando dejar todo lo familiar para volar a territorio desconocido con alguien a quien conocía desde hacía menos de una semana. Pero también pensaba en 6 meses más de absoluta soledad en Z7, en la creciente soledad que había estado ignorando, en cómo las conversaciones con los sistemas automatizados habían empezado a sentirse casi reales porque necesitaba interactuar con tanta urgencia. En lo vivo que se había sentido durante estos 5 días con K, incluso con la tensión, el peligro y la sospecha mutua. En lo vacío que se sentía el hábitat ahora que ella se preparaba para irse. Esto es una locura, dijo Isen lentamente. Probablemente me maten. O arrestado o causar un incidente diplomático que haga retroceder las relaciones humanas Belcarí por generaciones. Perderé mi trabajo, mi reputación, posiblemente mi libertad. Cada parte racional de mi cerebro me grita que es una idea terrible. Sí, coincidió K, con las orejas inclinadas hacia adelante con cautelosa esperanza. Todas esas consecuencias son totalmente posibles, e incluso probables.
No puedo garantizar tu seguridad ni que esta decisión no destruya aspectos de tu vida que valoras. Solo puedo prometerte que me dedicaré a protegerte y que experimentarás cosas que ningún otro ser humano ha visto, que el riesgo podría dar recompensas imposibles de alcanzar con cautela. Isen pensó en la vida que había construido, segura, predecible, aislada. Pensó en la persona que había sido antes de esta tormenta, antes de que Kai irrumpiera en su hábitat y lo obligara a ver más allá de su cómoda soledad. Pensó en la decisión que enfrentaba y se dio cuenta de que no se trataba realmente de racionalidad, seguridad o preocupaciones profesionales. Se trataba de si tenía el coraje de elegir la posibilidad sobre la certeza, la conexión sobre el aislamiento, vivir sobre la mera existencia. Necesito asegurar el hábitat, dijo, tomando una decisión que parecía a la vez descabellada e inevitable. Ponlo en monitoreo automático para que la empresa de topografía no entre en pánico cuando no me registre. Reúne mi equipo esencial. Deja un mensaje explicando. Me tomo una licencia de emergencia por circunstancias ajenas a mi voluntad, lo cual es técnicamente correcto, aunque esté completamente incompleto. Las orejas de Kaya se alzaron de alegría y por primera vez desde que la conoció, sonrió con una genuina expresión de alegría que transformó todo su rostro. ¿De verdad? ¿Vienes conmigo? Me voy a arrepentir de esto, dijo Isen, preparándose para empacar su equipo esencial. Pero sí, voy contigo. Corriendo un riesgo descabellado, eligiendo la incertidumbre sobre la seguridad, probablemente destruyendo mi carrera y posiblemente mi vida. Pero tú me salvaste la vida buscando refugio aquí, y yo te salvé la tuya proporcionándotelo. Nos hemos mantenido con vida durante 5 días gracias a la cooperación y el respeto mutuo, a pesar de todas las razones para ser enemigos. Eso tiene que significar algo. Tiene que valer la pena explorarlo en lugar de simplemente alejarse. Significa que estamos unidos por la supervivencia compartida, dijo Ka en voz baja, observándolo empacar con evidente alivio y placer. Al vernos como individuos en lugar de representantes del enemigo, al elegir la conexión sobre el miedo que nuestros pueblos han elevado a principio rector. Al reconocer que a veces las decisiones más importantes se toman a pesar de la lógica en lugar de a causa de ella. Isen empacó rápida y eficientemente su ropa, sus efectos personales, su equipo técnico, el almacenamiento de datos que contenía su trabajo de reconocimiento, dejó un mensaje automático a su supervisor explicándole que se tomaba una licencia de emergencia debido a una situación de primer contacto que requería atención inmediata, lo cual era suficientemente preciso sin revelar la completa locura de lo que estaba haciendo. Modo seguro que alertaría a la compañía si alguien intentaba acceder, pero que por lo demás mantendría las operaciones estándar. 20 minutos después, sellaba el hábitat tras él y seguía a Kaya a través del paisaje dañado por la tormenta hacia su nave accidentada. La caminata le tomó casi 1 hora por terreno accidentado, y Isen aprovechó el tiempo para procesar la enormidad de lo que estaba haciendo. Estaba dejando todo lo familiar, abandonando su contrato y su carrera, entrando en territorio hostil con solo la promesa de protección de Kaya entre él y una posible ejecución. Y se sentía más vivo que en años. La nave de Ka era pequeña pero elegante. Su diseño era claramente más avanzado que el de sus equivalentes humanos. Un casco aerodinámico que parecía orgánico en lugar de construido. Tecnología que parecía difuminar la línea entre máquina y ser vivo. Isen pasó la mano por la superficie y sintió que respondía a su tacto, calentándose ligeramente, como si reconociera una nueva presencia. Es hermosa, dijo con sinceridad. Tu nave es increíble. En tu idioma se la llama bailar entre tormentas. Ha sido mi compañera durante 7 años de trabajo de reconocimiento. Te dará la bienvenida a bordo si la tratas con respeto. Kaya entró por la abertura sin costuras que apareció al acercarse. Ven, te mostraré los aposentos y comenzaré a enseñarte los protocolos para sobrevivir en el espacio Belcarí sin causar un incidente internacional inmediato. El interior de la nave era aún más impresionante que el exterior. Curvas orgánicas,
iluminación bioluminiscente que se ajustaba a su presencia, controles que parecían responder tanto al pensamiento como al tacto. Kale mostró unos aposentos pequeños pero cómodos junto al suyo, le explicó los sistemas básicos y le enseñó los procedimientos de emergencia en caso de ataque o avería. Llegaremos al límite territorial Belcarí en aproximadamente 18 horas, dijo una vez que se instaló. Deberías descansar. Cuando lleguemos, los acontecimientos se moverán rápidamente y necesitarás todos tus recursos mentales para gestionar el primer contacto con mi estructura de mando, sin decir nada que pueda llevarte a un arresto o muerte inmediatos. Eso es alentador, dijo Isen secamente. ¿Algún consejo específico para no morir? No menciones los planes de expansión humana. No sugieras que las reclamaciones territoriales son excesivas o irrazonables. No insinúes que los conflictos humanori se pueden resolver mediante una simple negociación, porque somos personas profundamente testarudas que ven el compromiso como una debilidad. Y la mayoría. Es importante que me respetes en todas tus interacciones. Estás bajo mi protección, lo que te otorga estatus, pero ese estatus depende de que te comportes como corresponde a alguien bajo mi cuidado, en lugar de como un agente independiente con opiniones. Así que, básicamente, cállate y deja que hables tú. Sí, al menos al principio. Una vez que acepten tu presencia, puedes tener más libertad, pero las primeras impresiones con los Belcarí son cruciales y permanentes. No damos segundas oportunidades a quienes demuestran incompatibilidad con nuestros valores. Sus orejas se inclinaron con preocupación. Te protegeré, Isen, pero tú también debes protegerte siendo cuidadoso con tus palabras y acciones. La sociedad Belcarí es compleja, ritualista e implacable con las violaciones culturales. Debes aprender rápido o no sobrevivirás, independientemente de mi defensa. Entendido. Seguiré tu ejemplo. Isen la miró a los ojos con seriedad. Gracias por esto, por invitarme a venir, por estar dispuesta a arriesgarme con alguien que apenas conoces. Posiblemente sea la cosa más loca que haya hecho, pero agradezco la oportunidad. Gracias por aceptar a pesar de tus legítimas preocupaciones por la seguridad. Irracionalidad. Se dirigió a la puerta y se detuvo. Isen, me alegra que hayas venido. Aunque los acontecimientos se descontrolen, aunque mi gente rechace tu presencia, me alegra haberte invitado y agradezco que hayas aceptado. Estos 5 días contigo han sido significativos, importantes en formas que aún estoy procesando. No quería perder esa conexión cuando era posible mantenerla. Yo tampoco quería perderla, admitió Isen. Por eso estoy aquí. No por la aventura, ni por el acceso a la cultura Belcarí, ni por ninguna razón racional. Solo porque la idea de despedirme y no volver a verte me parecía inapropiada de una forma que no podía ignorar. Sus orejas se inclinaron hacia adelante con placer por algo más cálido, y lo dejó descansar con una expresión que sugería que entendía exactamente lo que quería decir. Isen yacía en sus aposentos a bordo de una nave Belcarí, rumbo a territorio hostil, tras haber abandonado todo lo que le era familiar por razones que no podía articular del todo. Debería estar aterrorizado, debería estar lamentando esta decisión y tratando desesperadamente de encontrar el camino de regreso a su seguro y predecible aislamiento en Z7. En cambio, sentía anticipación, emoción, la sensación de que, a pesar de todo el peligro y la incertidumbre, había tomado la decisión correcta en el momento preciso. A veces, las decisiones más importantes eran las descabelladas. A veces, las mejores oportunidades se disfrazaban de ideas terribles. A veces, había que arriesgar todo lo seguro para descubrir lo que realmente valía la pena. Isen cerró los ojos y dejó que el suave movimiento de la nave lo arrullara hasta el sueño. Listo para afrontar lo que viniera después, sabiendo que al menos no lo haría solo. El espacio Belcarí no se parecía en nada a lo que Isen esperaba. Había imaginado instalaciones militares, seguridad rigurosa, vigilancia constante. Lo que encontró, en cambio, fue una belleza que lo dejó sin aliento.
Estaciones espaciales que parecían seres vivos. Naves que se movían con gracia orgánica. La tecnología se integraba tan perfectamente con los sistemas naturales que distinguir entre lo construido y lo cultivado era imposible. «Esto es extraordinario», le dijo a Kaya mientras su nave se acercaba a la estación principal de su sector. «La ingeniería humana parece primitiva en comparación. ¿Cómo se logró este nivel de integración biotecnológica? Siglos de desarrollo impulsados por la necesidad en lugar de la ambición. Tras casi la extinción, mi gente aprende a trabajar con sistemas vivos en lugar de que contra ellos. Nuestra tecnología crece, se adapta y responde a las necesidades en lugar de requerir mantenimiento y reemplazo constantes». Ella pilotaba con evidente habilidad. La nave respondía tanto a sus pensamientos como a sus manos. Tendrán la oportunidad de estudiar nuestros métodos si sobreviven al primer contacto con el mando. Procuren no parecer demasiado interesados. El entusiasmo por nuestra tecnología se interpreta como un intento de espionaje para las mentes militares paranoicas. La estación en la que atracaron era enorme, un ecosistema construido que albergaba a miles de militares y civiles belcarí. Kaya lo condujo por pasillos que vibraban con luz bioluminiscente, pasando junto a seres que se detenían y observaban al humano que caminaba libremente entre ellos. Isen mantuvo una expresión neutral y la mirada al frente, muy consciente de que probablemente era el primer humano que la mayoría de estas personas habían visto en persona. El centro de mando era intimidante. Oficiales de alto rango con elaborados uniformes, con largas orejas angulosas en expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Kaya se dirigió a ellos en un belcarí formal que el traductor de Isen tradujo en rígidas frases rituales sobre deudas, obligaciones y derechos de protección. Las respuestas fueron rápidas y contundentes, inquisitivas, desafiantes y exigentes, exigiendo una explicación de por qué el piloto de reconocimiento había traído especies enemigas a una instalación militar segura. Kaya se mantuvo firme, con las orejas agachadas con una determinación que igualaba a la de sus oficiales al mando, citando precedentes y protocolos, y su derecho legal a reclamar protección sobre quien le salvó la vida. El debate duró más de una hora. Isen permaneció en silencio, entendiendo quizás una de cada 3 palabras, incluso con ayuda de la traducción, observando a Kaya defender su presencia con apasionada intensidad. Finalmente, el oficial de mayor rango, el anciano belcarí, cuyas orejas lucían cicatrices que sugerían una larga carrera militar, levantó la mano pidiendo silencio. «El humano puede quedarse», dijo con un marcado acento estándar, dirigiéndose directamente a Isen por primera vez. «Pero entiendan esto. Existen aquí solo por la protección de Kaya. No tienen derechos independientes, ni libertad para viajar sin escolta, ni autoridad para acceder a nuestros sistemas o datos. Son un huésped tolerado, no un aliado aceptado. Una sola violación de nuestros protocolos, una sola insinuación de espionaje o intención hostil, y la protección de la deuda vitalicia se vuelve irrelevante. ¿Lo entienden? Completamente, señor». Isen dijo, manteniendo su voz respetuosa. «Agradezco la oportunidad de estar aquí y cumpliré con todas las restricciones y protocolos. No tengo ninguna intención hostil, solo un interés genuino en aprender sobre la cultura belcarí y quizás ayudar a superar los malentendidos entre nuestros pueblos». «Ingenuo», dijo el oficial, pero sus orejas se inclinaron con algo que podría haber sido aprobación. «Pero la ingenuidad honesta es preferible al engaño calculado. Puedes permanecer Kaya. Él es tu responsabilidad. Sus fracasos se reflejan en ti. Sus éxitos, si los hubiera, se le atribuirían a usted. Este es un acuerdo tradicional para la protección de la deuda debida. Aceptarlo o liberarlo para que permanezca detenido en espera de su deportación». «Acepto toda la responsabilidad», dijo K sin dudarlo. «Él es mío para protegerlo y guiarlo. Sus acciones son mi carga y mi honor». Los meses pasaron en una extraña suspensión entre la aceptación y el rechazo. Kaya tenía razón. La sociedad belcarí era compleja, ritualista y no perdonaba las violaciones culturales.
Isen pasó semanas aprendiendo los saludos adecuados, el comportamiento apropiado en diferentes rangos, los cientos de señales sociales sutiles que significaban todo para las personas que valoraban el orden y el protocolo. También descubrió que los Belcarí no eran los paranoicos hostiles que describía la inteligencia humana. Eran cautelosos, sí, protectores de su cultura y territorio, por supuesto, pero también curiosos, inteligentes, capaces de cambiar de opinión cuando se les presentaba evidencia que desafiaba sus suposiciones. Y poco a poco, algunos comenzaron a tratarlo como un individuo en lugar de como un representante del enemigo. Trabajó en ingeniería, aplicando sus habilidades a problemas que Belcarí abordaba de manera diferente. Aprendió sus métodos de biotecnología con una fascinación que moderó cuidadosamente para evitar parecer un espía. Aportó ideas que a veces fueron adoptadas, a veces rechazadas, pero siempre consideradas de manera justa. Hice algo así como amistades entre los más jóvenes que eran menos rígidos en cuanto a los límites de las especies que sus mayores. Y pasó tiempo con Kaya, mucho más tiempo del que su condición de protegido requería estrictamente. A menudo la asignaban como su escolta por razones de seguridad, pero ambos sabían que la verdadera razón era que disfrutaban de la compañía del otro, de conversaciones que duraban horas, de comidas compartidas en las que comparaban las costumbres de su gente, de tardes tranquilas en sus aposentos o en los de ella, cómodos en un silencio que no necesitaba ser llenado. ¿Te arrepientes? Kaya preguntó. Una noche, 6 meses después de su estadía, estaban en sus aposentos revisando los datos de una encuesta que ella le estaba enseñando a analizar utilizando métodos Belcarí. Ven conmigo, deja tu puesto y elige la incertidumbre por sobre la seguridad de tu trabajo de investigación. Todos los días, dijo Isen honestamente, dejando de lado los datos para mirarla a los ojos. Lamento la carrera que abandoné, el contrato que rompí, el cómodo aislamiento al que renuncié. Lamento no saber si algún día podré regresar al espacio humano sin enfrentar consecuencias legales. Lamento a los amigos y familiares que dejé atrás sin una explicación adecuada. Cada día me arrepiento de algo de esta decisión. Sus orejas se aplanaron con angustia. Entonces quizás deberías. Y de ningún modo, interrumpió. Tampoco me arrepiento ni un poco. Porque estar aquí, aprender de su cultura, ver a su gente como realmente es en lugar de como la describen los informes de inteligencia, trabajar con tecnología que hace que la ingeniería humana parezca primitiva. Todo esto vale la pena lamentarlo. Y pasar tiempo contigo, conocerte más allá de las circunstancias críticas, ser tu amiga, y posiblemente algo más si ambas lo elegimos, vale cada sacrificio que hice para estar aquí. Aguzó las orejas con sorpresa y placer. ¿Algo más? Preguntó en voz baja. Lo considerarías. El vínculo humano Belcarí no es imposible, pero no tiene precedentes. Nuestras fisiologías son compatibles, pero nuestras culturas son muy diferentes. Y sigo siendo tu protector bajo la ley de la deuda, lo que complica cualquier posible relación romántica con dinámicas de poder. Eso, Isen interrumpió suavemente. He pasado 6 meses viéndote defenderme, enseñarme, incluirme en tu mundo a pesar de la presión constante para que simplemente me deportaras y acabaras con la complicación que represento. Has sido paciente, amable, honesta sobre los defectos de tu cultura, sin dejar de valorar sus fortalezas. Me desafías intelectualmente, me haces reír con tus secas observaciones sobre la irracionalidad humana y me haces sentir valorada de maneras que no he experimentado antes. Si me preguntas si siento algo por ti más allá de la amistad, la respuesta es sí. Definitivamente sí. Pero, también entiendo si la protección de la deuda vitalicia hace que el romance sea imposible o inapropiado. Pero no es así, dijo, acercándose con visible decisión. La deuda vitalicia crea responsabilidad, no prohibición. Y yo también siento algo por ti. Lo he sentido desde que me salvaste a pesar de todas las razones para dejarme morir. Dado que trataste al enemigo con amabilidad y cambiaste mi comprensión de lo que los humanos podían ser, quería pedirte que vinieras conmigo no solo porque valoraba nuestra conexión intelectual,
sino porque te valoraba personalmente y quería la oportunidad de explorar si el vínculo de supervivencia podía convertirse en algo más profundo. ¿Y puede, preguntó Isen, convertirse en algo más profundo? Creo que sí, dijo K, tomando sus manos entre las suyas. Si estás dispuesto a aceptar esa relación conmigo, significa navegar por las expectativas culturales Belcarí en torno a la asociación, que son diferentes a las normas humanas. Significa enfrentar la sospecha constante de quienes ven el vínculo humanori como una traición a la lealtad a la especie. Significa construir algo sin precedentes, sin modelos claros de cómo debería funcionar. He estado navegando por territorios sin precedentes desde el momento en que te estrellaste en mi hábitat durante una tormenta, dijo Isen, acercándola. Creo que puedo manejar un romance sin precedentes. También. Ella lo besó con cuidado, con cautela, como si no estuviera del todo segura de cómo debería funcionar el afecto físico humano. Isen le devolvió el beso y juntos lo descubrieron, y fue incómodo, maravilloso y perfecto, a pesar de todas las razones por las que no debería funcionar. Años después, Isen seguía sin tener una respuesta sencilla cuando le preguntaban si se arrepentía de su decisión. La vida en el espacio Belcarí seguía siendo un desafío. Siempre era un forastero, siempre observado, siempre consciente de que vivía en un tiempo prestado que podía ser revocado si su presencia se volvía demasiado controvertida. No podía regresar al espacio humano sin enfrentar las consecuencias de un contrato roto. Vivía en una cultura que no era la suya, aprendiendo costumbres que a veces no tenían sentido, construyendo una vida en un lugar donde nunca pretendió estar. Pero tenía a Kaya, una compañera brillante, cariñosa y desafiante que hacía que cada dificultad valiera la pena. Tenía un trabajo que encontraba significativo. Tenía una perspectiva sobre el conflicto humanori que ninguna de las partes poseía, lo que lo hacía valioso como asesor informal en las raras ocasiones en que ambos pueblos intentaban dialogar. Tenía una vida complicada e incierta, pero nunca aburrida, nunca vacía, nunca la existencia aislada que había sido. Conformarse antes de que la tormenta lo obligara a elegir un camino diferente. ¿Te arrepientes? K hacía a veces la pregunta que se estaba convirtiendo en un ritual entre ellos. Todos los días, Isen siempre respondía, y no en absoluto. Una evaluación humana, contradictoria y precisa. La atrajo hacia sí, cómodo en su espacio compartido que no era ni humano ni Belcarí, sino algo que habían construido juntos. Gracias por irrumpir en mi hábitat durante esa tormenta. Por pedirme que viniera contigo, por darme a elegir entre un aislamiento seguro y una conexión incierta. La mejor tormenta que he sobrevivido. Gracias por salvarme. Por aceptar mi invitación a pesar de preocupaciones muy razonables sobre la supervivencia y la cordura. Por elegir la posibilidad sobre la certeza, sus orejas se inclinaron hacia adelante con satisfacción. El mejor aterrizaje forzoso que he experimentado, aunque recomiendo que evitemos repetirlo. De acuerdo. Un vínculo de supervivencia desesperado por vida es suficiente. Se sentaron juntos en los aposentos a bordo de la estación que aceptaba lentamente, a regañadientes, la presencia humana como parte de su realidad. Construyendo un futuro que ninguno había planeado, pero ambos habían elegido. Demostrando que a veces las mejores decisiones comenzaban con tormentas y terminaban con un amor inesperado que trascendía especies, culturas y toda razón lógica por la que no debería funcionar. Isen sobrevivió a la tormenta ofreciendo refugio. Kaya la sobrevivió aceptando la ayuda del enemigo, y ambos sobrevivieron a las consecuencias eligiendo la conexión sobre el aislamiento, la posibilidad sobre la seguridad, el uno al otro sobre todo lo familiar. Era suficiente. Más que suficiente.